Marcelo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Buen Encantado día. de platicar contigo, especialmente porque estuviste pues un poco fuera de los medios un buen rato, de los reflectores. Yo la verdad es que pensé en algún momento que podías irte del movimiento y es algo que a mí no me hubiera gustado nada, no solo porque representas la segunda fuerza dentro del movimiento y por lo que eso hubiese implicado en términos numéricos, sino porque también creo que eres una, digamos, tu postura, tus posiciones, pues también es clave que existan en Morena. Entonces, contento, no sé si en algún momento pensaste en irte o había gente que quería que te fueras de repente. Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo por ahí a quienes nos están viendo. Eh, pues mira, he estado en esta causa muchos años. De hecho, pues en esta casa donde estamos ahora, que yo crecí aquí, la casa de mi abuela, hicimos la reunión con Andrés Manuel que fue principios del 2000, frente al riesgo que el PAN ganara la Ciudad de México, para hacer causa común. Entonces, después de 24 años, es muy difícil que de un día a otro digas, ya me voy de esta causa. Claro. La única razón para hacer algo así habría sido que yo no le viera ninguna posibilidad a futuro de hacer una serie de cambios que yo creo que hay que hacer en nuestra vida partidista o partidaria, y que los hablé con Claudia en noviembre. O sea, ¿a qué me refiero? A que tenemos que cumplir las reglas que decimos que vamos a hacer para los procesos, respetar las encuestas, impedir la arbitrariedad de gobernadoras y gobernadores, aclarar el origen de los recursos, filtrar las personalidades que apoyamos en función de qué tan consistentes son con lo que decimos, etcétera. Todo eso lo presenté por... ¿Pero estabas triste, enojado o desilusionado? ¿O una Pues más bien mezcla de comprometido con la gente y preocupado por la gente que nos apoya. Ajá. Yo creo que esa sería la respuesta, porque pues ¿cómo te quedas callado con eso? Ahora, ya no hablemos tanto del pasado, mejor hablemos de qué sigue? estos meses. Sí. Te he visto muy activo apoyando a Clara Brugada en la campaña, cosa que no deja de llamar la atención en la medida en que tú y Clara Brugada son muy diferentes, digamos. Clara Brugada es una mujer que viene de trabajar en los movimientos sociales, además de ser una funcionaria pública, pero muy cercana a los movimientos sociales. Tú, en cambio, quizás más cercano a las clases medias, de repente al sector empresarial. ¿Qué es lo que hace que dos figuras hagan campaña juntos, dos figuras así de diferentes? Bueno, yo conozco a Clara hace mucho y le tengo mucho respeto. Es una gente que yo creo que pues es la primera dirigente social propiamente del movimiento popular que va a llegar al gobierno, a la jefatura de gobierno. Entonces, coincido con ella en muchas de las causas que defiende, me consta lo que ha hecho y pienso que pues no solo es una opción, es casi una obligación para los que estamos en el lado progresista apoyar esa opción ahorita. Pues porque la otra, si no participas, si no estás entusiasmado por eso, pues entonces es el franco conservador el que... Es como regresar al 2000, ¿no? Pero digamos, se podría decir que tú eres más socialdemócrata que ella. Pues somos orígenes diferentes. Yo estudié, me formé más en el Estado, ella se formó más en los movimientos sociales. Hemos coincidido, pues de hecho fue mi procuradora social, trabajamos muy de cerca. Sí. ¿Qué te gusta del proyecto de Clara? Su sistema de cuidados creo que puede ser un cambio mayor en la ciudad. El sistema de cuidados me estoy refiriendo a que todo el tiempo que invierten las mujeres para cuidados que no les reconocemos, si lo logramos en estos próximos 6 años, sería como el siguiente paso en la agenda que nos imaginamos allá por inicio del siglo, de matrimonios igualitarios, interrupción legal del embarazo, voluntad anticipada, el sistema de cuidados, porque generas una igualdad real. Pues es lo que ella propone esencialmente, lo veo como un avance importante. Esa es solo una parte del planteamiento de Clara, pero ¿qué verías como lo más relevante de su programa de gobierno? Bueno, veo ¿Cómo se lo traducirías a la gente? Pues porque Clara ha dicho muchas cosas, pero para ti, ¿dónde está
lo central, lo esencial de lo que está planteando para la ciudad. Que puedas hacer compatible una ciudad con inversión, mucho desarrollo económico y un enfoque de procurar la igualdad todos los días, que esa es su prioridad. Ajá. ¿Cómo ves, por ejemplo, la parte del transporte que está planteando? Cablebús más Sí. Inversión en el metro y Metrobús, pues yo creo que su prioridad va a ser el transporte público. Ajá. Y tiene razón. También habla de, o tiene pensado, hacer crecer las ciclovías. El planteamiento de la derecha hoy, pues de alguna forma han hecho una serie de señalamientos, de propuestas que apuntan a que podrían, por ejemplo, aumentar el precio del metro. Sí, ¿Hace falta aumentar el precio del ellos metro? están planteando que se haga un sistema diferenciado por recorridos, entonces le cobras más al que menos distancia recorre. Supongo que es la lógica de lo que están planteando. Sí. Eso te significa un sistema diferenciado de tarifas y es un incremento en la tarifa, para acabar pronto. Eso es básicamente. Y lo que me llama la atención, Marcelo, es que lo planteen en plena campaña. Imagínate si esto plantean en plena campaña, ¿qué no vendrán a plantear si llegan a gobernar? Pues la reducción de los apoyos o inversión social en movilidad y en otros campos. Es decir, reducir el subsidio al metro. Ajá. No sé, en otros campos igualmente meter tarifas diferenciadas de agua. Pues yo creo que por ahí va su lógica. ¿Qué significaría para una ciudad como esta caer en manos de la derecha? Tienes una regresión en todos los campos. Una regresión quiere decir, te estancas en la lucha contra la desigualdad y tu agenda progresista se congela. Una regresión. No creo que la ciudad les dé esa oportunidad. Estás muy cerca de Clara. Entiendo que formas parte de un consejo asesor. ¿Cuál es tu idea? ¿De qué manera la estarías acompañando si llega al gobierno? Bueno, me invitó a formar parte de un consejo asesor en materia de seguridad que le preocupa a ella, ese tema, por las experiencias que tuvimos en su tiempo, en su momento con Andrés. Ahí estaremos. Yo, como sabes, pues voy al Senado. No quiere decir que voy a estar trabajando. Ese consejo no se supone que estés todo el día ahí. Se supone que participes, aportes y propongas, y ya pues será el titular de seguridad y de la fiscal o el fiscal los que llevarán a cabo esas políticas, ¿no? Pero tú como secretario de seguridad de la Ciudad de México fuiste, digamos, el precursor de un inicio sostenido de reducción en los índices de inseguridad en la ciudad. ¿Qué dirías tú que es lo que ha hecho la izquierda de diferente? Pues ahora sí que desde tiempos de Cárdenas quizás, pero sobre todo del gobierno de López Obrador hasta hoy para reducir la violencia en la Ciudad de México. Yo creo que tienes dos componentes. O sea, la estrategia que la izquierda ha planteado al país en materia de seguridad ha sido exitoso. O sea, la Ciudad de México en el año 2000-2002 estaba en una situación de inseguridad muy grande. Si lo ves en homicidios, en secuestros, bueno, era el secuestro tremendo en la ciudad. Violencia. Y si ves en dónde estamos ahora, pues hay una mejora evidente. Nadie puede en su sano juicio discutir eso. No quiere eso decir que ya terminamos. Pero el modelo de la izquierda presentado aquí en los últimos años, por lo menos desde el 97, ha sido exitoso. En cambio, el de la derecha ha sido un desastre. ¿Cuál sería la entidad federativa que puedes comparar? Pues Guanajuato. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión parecida. Más o menos tiene casi 7 millones de habitantes. Y allá se ha disparado todos los indicadores de violencia. Homicidio creció 10 veces, el robo igual. Entonces, hay un fracaso. Por eso el argumento que la derecha ha tratado de utilizar en materia de seguridad, que fue Calderón. Otro desastre. No ha tenido éxito. No ha tenido éxito. Pues no ha tenido éxito tampoco electoral, porque en otros países ha sido la bandera esencial de la derecha. Pero en otros países la derecha ha logrado éxitos importantes. Aquí no. A costa de violaciones a los derechos humanos. Estoy pensando, por ejemplo, en Bukele. Hoy hay quien, digamos, quiere emular a Bukele. Desde las campañas presidenciales se mencionó el nombre de Bukele. Pareciera que hay un sector de la sociedad que cree, viendo referencias internacionales, que la derecha es mejor combatiendo la inseguridad que la izquierda. Pareciera ser un tema donde la derecha de pronto puede ganar, porque
La derecha tampoco tiene empacho en coquetear con discursos xenofóbicos. Pero en México no han tenido éxito. O sea, la estrategia que la derecha implementó aquí fue un reverendo desastre Ajá, a nivel nacional. ajá. O sea, la gran apuesta a Calderón era digamos, estaba basada en principios similares a lo que me estás diciendo. Ajá. ¿Y qué resultados tuviste? Pues creció la violencia en todo el país. Entonces, aquí ya fracasó ese plan. Fíjate, aquí en la Ciudad de México puse un Twitter el otro día, porque Taboada está tomando lo que hicimos nosotros, porque no tienen proyecto alternativo en materia de seguridad. Y tampoco tienen una idea distinta respecto a cuáles son las causas de la desigualdad, de la inseguridad en México. Sí. Entonces, no hay un proyecto alternativo. La derecha fracasó y no lo tiene. Pero esta idea de la izquierda de que hay que combatir las causas de la inseguridad, el presidente López Obrador ha sido muy enfático en eso y yo creo que tiene razón, pero no basta con el tema de combatir las causas. Tienes que aplicar la ley, combatir a los grupos delictivos, al mismo tiempo que estás combatiendo las causas. Pues fue lo que hicimos aquí. Sí. Si no, no funciona. Claro. Entonces, si alguien llega y asalta y roba y mata, pues lo tienes que ir tras él. Es decir, el tema de inteligencia, información y ahora más recientemente los delitos económicos. Uh-huh. Extorsión, derecho de piso. Sí. Todo eso es vital. Puedes ver, por ejemplo, el caso de Italia. Nosotros estuvimos muy cerca cuando invitamos a Orlando Leoluca, exalcalde de Palermo, que tuvo éxito contra la mafia. Y nos explicaba la pieza clave, que es la combinación entre inteligencia y participación comunitaria y civil. Sí. Esa combinación fue lo que logró el éxito. Entonces yo creo que hay que ir por ahí. Pues la derecha aquí ya fracasó, man. ¿Qué te van a ofrecer? Pues ve a Guanajuato, dense una vuelta. Guanajuato, hay 10 homicidios al día. Bueno, uno podría decir que Guanajuato tiene condiciones geográficas muy particulares, que está cerca de Jalisco, que es un lugar de paso. Hay una serie de factores también que... Pero hay un deterioro permanente. Ajá. Y llevan un tiempo parecido. Y es más, ellos llevan más años en Guanajuato que nosotros en la ciudad. Sí. Son las dos experiencias donde ya son varias décadas de gobiernos de izquierda y varias décadas de gobierno de derecha, y ahí están los resultados. Yo creo que los resultados están a la vista, ¿no? Y sí es importante que lo pongas en perspectiva y qué bueno que lo haces. ¿Por qué en un lugar tienes ese resultado y por qué en otro tienes un resultado distinto? Entonces, en Guanajuato, es más, el fiscal es el mismo desde hace 12 años. ¿Qué pretexto pueden tener? Y es un desastre su política. Su política es un énfasis punitivo. Hablemos de relaciones internacionales, de América Latina, de Estados Unidos. De entrada quisiera preguntarte, Marcelo, hubo un tema grave en nuestra embajada en Ecuador, Sí. en Quito, algo que no había pasado Pues nunca. Nunca había pasado. Nunca había pasado. Y uno ve lo que sucedió y claro, obviamente hay que condenarlo por todas las vías. Pero si hacemos memoria, en algún momento nuestra embajada en Bolivia enfrentó una situación parecida. Hubo un asedio grave, la embajada estaba siendo rodeada. Y yo recuerdo que se hizo un trabajo diplomático muy serio y muy consistente para evitar que la situación escalara. Yo tengo la impresión, Marcelo, que en el caso de Ecuador no se hizo lo mismo. ¿Podría haberse evitado que nuestra embajada fuese víctima de ese ataque con más trabajo diplomático? No estoy seguro de ello porque la prioridad del presidente de Ecuador es que el vicepresidente, que lo que quería pedir asilo y estaba en territorio mexicano, su prioridad era que no lograra eso. Entonces, no sé si lo habríamos podido convencer por alguna vía diplomática. Ajá. Quizá otro caso de otra crisis que tuvimos fue lo de Pedro Castillo en Perú. Ajá. Que por sacar a la familia declararon persona non grata a nuestro embajador, pero le dije, pues tú ve por la familia y la sacamos, man. Ajá. Bueno, entonces no podría decir si había algún espacio diplomático, sería difícil decirlo, puesto que la prioridad como dije ya, el presidente de Ecuador estaba dispuesto a todo, Sí. inclusive al aislamiento internacional,
con tal de detener a esta persona, aún a costa de invadir nuestro territorio. Pero en Bolivia también había una situación grave Sí. y No, pues rodearon la gente embajada. que llegó al gobierno mostró que era capaz de cualquier cosa. ¿Qué hicieron para...? Creo que vale la pena recordar ese momento. ¿Qué se hizo para que la situación no se saliera de control, no escalara? Más de lo que ya estaba escalando Pues y que incluso estuvieron pudieran sacar a Evo, a su gabinete, etcétera. Estuvieron a punto de tomar la embajada, sí es cierto, la rodearon, etcétera. Teníamos fuerza diaria allá afuera. En virtud de que nosotros ya habíamos logrado sacar a Evo y que en la embajada pues teníamos yo creo como a 12, quizá más de los integrantes del gabinete que podían ser susceptibles, nosotros hicimos una gestión con muy diversos países de América Latina y con los propios Estados Unidos y organismos para decirles que una intromisión en la embajada pues provocaría una reacción política de nuestra parte, pero también en Bolivia y de otros países, que podría llevar a un conflicto mayores de un alcance muy grande. Entonces había un incentivo para impedir que eso ocurriera. Bueno, es lo que, en mi opinión personal, tal vez faltó en este caso. Pero bueno, déjame hablar de Estados Unidos, porque se vienen elecciones. Sí. Y hay una muy alta probabilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia. Y bueno, lo que hemos visto con Trump es que al final, durante su primer mandato, la relación con México no fue tan mala como se esperaba. Pero ahora lo que se ve en el horizonte de su reelección es un Trump radicalizado, es un Trump que además viene, digamos, con todo y que ya no está buscando, ya no va a estar buscando una reelección. ¿Cómo debiera ser, cómo debiera lidiar la próxima presidenta de México con un contexto político así, con un personaje como Trump? Pues yo diría que efectivamente la posibilidad de que Trump llegue es alta, es elevada. Debemos estar preparados porque él encarna o representa una nueva era, más de un nacionalismo proteccionista muy agresivo. Y hay que prepararnos para ese escenario. Entonces, Claudia nos pidió a varios, Juan Ramón de la Fuente, tu servidor, Altagracia, en fin, varias gentes del equipo, que preparáramos una ruta para la eventualidad. ¿Ah, sí? Que preparáramos una serie de planteamientos, qué podríamos hacer, qué debemos prever, de estar preparados, de que no nos sorprendan. Y bueno, hemos avanzado en ese camino, en ese terreno. Parte tiene que ver con el tratado y parte tiene que ver con otros temas. Primero es identificar quiénes pueden ser tus aliados. Segundo, cuál es la narrativa mexicana que vamos a defender allá en Washington, en Estados Unidos. Y tercero, qué podemos hacer en el entorno de Trump para, en su caso, o si gana el presidente Biden su reelección, podamos defender nuestra narrativa, porque eso va a ser vital. La narrativa mexicana no siempre está presente en Washington. A veces ni siquiera estamos presentes. Entonces, todo eso estamos trabajando para que no nos tomen por sorpresa. ¿Va a ser difícil? Sí. Nunca ha sido fácil la relación con Estados Unidos. No. Con Trump, ¿Pero qué retos impone este momento, este nuevo momento? Pues yo creo que tenemos el reto de tener una propuesta hacia los próximos años que podamos colocar en Washington. O sea, que no sea una narrativa reactiva, sino propositiva, aunque el escenario es complejo. Activar a todos los aliados que podamos tener, que son muchos, pero a veces hay que irles a tocar la puerta. ¿Aliados para hacer contrapeso? De alguna Contrapeso, manera? para defender nuestra narrativa, para promover. Hay mucha gente y muchos intereses legítimos en Estados Unidos que están en favor de que México y Estados Unidos tengan una buena relación. ¿Tiene Claudia Sheinbaum gente que pueda ser capaz de lidiar con Donald Trump? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo en quiénes piensas? Pues yo creo que ella tiene muy diferentes recursos o instrumentos a la mano con diferentes tipos de personalidades, tanto del sector privado como del sector público, como para buscar una buena interlocución con Trump en su momento. ¿Piensas en algún personaje en particular? No. Ahorita, bueno, podría hacerlo, pero no debo decirlo. Ok, bien. Yo pensaba en uno que se llama Marcelo y se apellida Ebrard. Muchas gracias. También en otro que se llama Juan Ramón de la Fuente. Nuestro embajador en Nueva York. Oye, Marcelo, en el Consejo de Seguridad.
Pero va a ser un momento difícil. Sí, va a ser un momento difícil y tenemos que estar preparados. Pero también, a lo mejor de oportunidades. ¿Por qué no? O de oportunidades. También quizá. buscarle, ¿verdad? Sí. Va a pasar algo muy importante después del 2 de junio. Y especialmente cuando López Obrador deje la presidencia. Hasta ahora Morena, el partido que él creó, pues ha sido... no es un partido muy institucionalizado. Y sabemos que es un movimiento o un movimiento que se aglutinó en torno a la figura de López Obrador, pero que no tiene procesos muy claros, que sabemos que en momentos clave quien ha dirimido las disputas internas ha sido López Obrador, quien sentó a los precandidatos a la presidencia en su momento para establecer las reglas no fue el presidente del partido, Mario Delgado, sino López Obrador, ejerciendo un liderazgo sobre el partido. Él ha sido realmente el líder de Morena en todos estos años. ¿Qué va a pasar cuando esa figura no esté? ¿Cómo evitar una ruptura? ¿Cómo evitar que esto se fraccione? ¿Quién va a dirimir las disputas internas? ¿Cómo te imaginas el futuro de Morena post 2 de junio? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo diría que tenemos que la obligación, bueno, el propósito de organizar, tienes que fijar las reglas que van a regir la vida del partido en un escenario en donde no tienes un liderazgo hegemónico, sino donde vas a tener una vida pues de mayores equilibrios. Entonces, pues definir esas reglas, que por cierto es por lo que hemos luchado muchos años, y respaldar al gobierno, pero al mismo tiempo tener la capacidad de generar consensos, espacios de deliberación, formas de tomar las decisiones. Y es un gran reto político. ¿Tendría López Obrador que seguir ejerciendo un rol político? Pues él va a seguir siendo una figura de referencia, yo me imagino, en el movimiento muy, muy importante, pero ya no puede pensarse en que él sea quien resuelva las diferencias o determine las decisiones, porque eso no sería, yo creo que lo mejor para él y tampoco para el partido. El partido tiene que pasar a otra etapa. ¿Podrían seguir los mismos dirigentes? Ya extendieron su mandato Mario Delgado y Citlali Hernández en contra de algunos militantes que les pareció que esa extensión del mandato no era lo más correcto. ¿Tendrían que irse? Pues terminan su periodo ya y ya no lo pueden aplazar, no creo que se pueda. Ya no hay, ahora sí que ya no hay manera de hacerlo. ¿Qué tipo de dirigencia tendría que tener Morena? Pues yo creo que una dirigencia que esté a tono con lo que acabamos de hablar ahorita, que implica una tarea política mayúscula, quizá la más importante de todas, ¿no? Con la ventaja que tienes que no hay elecciones de por medio. O sea, ya ganaste las elecciones que tenías que ganar y ahora tienes que organizar al movimiento. Oye, estamos en una... Esta es tu oficina y aquí hay muchos libros. No sé si esta sea tu biblioteca a la que más cariño le tienes, pero... Sí, fue mi biblioteca. ¿Sí? ¿Encuentras algún libro que te venga a la mente que recomendarías para un momento político como el que hoy estamos viviendo? ¿Así alguno que te venga a la mente? Pues hay muchos, pero para el momento político que estamos viviendo ahorita, como es bastante inédito, tengo toda la historia de la Revolución Mexicana, del Colegio de México. El otro día estaba yo repasando algunos episodios en razón de la historia política del país. Y podría haber otros muchos, ¿no? ¿Cuál es el devenir de la democracia? Puede sobrevivir. Hay digamos, estudios sobre el antagonismo, cuáles son los límites del antagonismo. Pero en esencia yo creo que lo que estamos viviendo es bastante inédito. Vamos a tener que improvisar. O sea, la era del antagonismo que vivimos. Lo que estamos viviendo como país y lo que estamos viendo en la realidad geopolítica mundial. En el mundo, sí. Porque ves una competencia entre China y Estados Unidos cada vez mayor. Tienes un conflicto en Europa. Tienes un resurgimiento de las ultraderechas en todos lados. En Europa, incluso en América Latina. En América Latina. No sé si viste la declaración de Vox. Vamos a ir por Hispanoamérica, ¿verdad? Hazme el favor. Bueno, me lo mandó un amigo y yo no entendía por qué me lo había mandado, pero ya que leí la nota me di cuenta. O sea, tienen una aspiración hegemonista
Y bueno, pero eso no lo habíamos visto hace muchos años, quizá en los años 30, ¿no? Sí, Hace un siglo. sí. ¿Por qué este resurgimiento de la ultraderecha? ¿Has pensado qué es lo que lo motiva? Porque no lo vimos en Europa, pero la ultraderecha en América Latina es distinta. No, por ejemplo, no tienen el discurso xenofóbico necesariamente, pero tienen cosas parecidas, pero también rasgos distintos. Yo diría que en Europa el nacionalismo por lo general estuvo identificado con las opciones de derechas, ¿no? Históricamente, y en América Latina con las izquierdas. Es un factor, y el otro factor es que nuestra desigualdad es inmensa versus o en comparación con los europeos que tienen sociedades de clase media. Entonces, cuando te sientes en riesgo, te sientes en minoría, sientes que China te amenaza, ya no tienes crecimiento demográfico, entonces tienes que aceptar otras comunidades étnicas en tu país. Entonces te vuelves muy nacionalista y muy de derechas porque va de la mano. Claro. Marcelo, ¿están bien las cosas como para que pudieras ser integrante del futuro gabinete o te veremos quizás en alguna embajada importante en el hemisferio norte? Pues no estoy pensando irme de embajador. ¿Te quieres quedar en México? Sí, ¿Sí? sí, no tengo previsto irme de embajador. No porque yo desdeñe esa posición, son posiciones importantes, pero estoy compitiendo para el Senado. Para eso mejor les hubiera dicho me voy de embajador. ¿No? ¿Tienes ganas de defender al movimiento, de promover su agenda desde el Poder Legislativo? Sí, yo creo que es muy importante. Y también participar en la renovación que se vaya a hacer. Y bueno, pues incidir en los temas, pues el Senado tiene que ver todo lo de política exterior, por ahí pasan los tratados. Claro. Es donde tienes que estar, ¿no? Fíjate, Marcelo, que a mí no me termina de convencer los motivos, las razones por las cuales la 4T hoy quiere tener 2/3 del Congreso. He escuchado al presidente hablar del famoso Plan C, pero no escucho todavía una razón suficiente, yo como simpatizante de la propia 4T, que he decidido votar por Claudia Sheinbaum, por Clara Brugada, por Morena para los puestos ejecutivos, todavía estoy en duda qué hacer ante el legislativo. En parte porque creo que, por dos razones. Una, porque me parece que sí hace falta que existan ciertos límites y que se escuche a voces diferentes y que haya que negociar con voces diferentes. Pero también porque todavía no me convence el movimiento de que necesiten una mayoría. ¿Cuál es hoy el gran proyecto de la 4T que justifique salir a votar masivamente todo por Morena? Pues yo diría que en esencia, por lo que alcanzo a ver, falta una oleada o un nuevo paquete de reformas constitucionales que no se pudieron lograr en esta primera etapa. Para el segundo piso, esencialmente lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Puedes no estar de acuerdo con el proyecto que presentó el presidente López Obrador. Hay quien discute que si se vote o no se vote. Pero mi punto central es quién puede poner en duda que se requiere una reforma mayúscula del Poder Judicial. Entonces, si no tenemos la posibilidad de plantear una reforma constitucional, lo que va a pasar es que se van a estancar esas reformas. Ese por ejemplo, es un punto. Pero necesitamos una reforma electoral. Yo no le daría, en mi opinión, para mí la prioridad sería el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque veo un problema muy serio ahí. Muy, muy serio. Y si no lo resolvemos, pues sí está esto trunco. Claro. Ese sería el principal motivo. Yo pensaría para que sí. Salir a votar el 2 de junio masivamente por Porque Morena. Si no te vas a quedar, va a ser muy difícil construir el segundo piso si no puedes hacer reformas constitucionales. Está muy difícil. Son razones insuficientes, ¿no? O sea, pues yo quisiera ver un proyecto político más ambicioso. Me gustaría pensar, por ejemplo, que en materia de combate a la desigualdad hay un proyecto, por ejemplo, ambicioso por la vía de una reforma fiscal, quizás. Pero ahí no necesitarías la reforma constitucional, ¿no? ¿O sí? Bueno, se puede agregar. Es decir, es verdad. Lo cierto es que necesitas tener el mayor peso posible en las cámaras porque los cambios que te hace falta hacer sí son de gran calado. O
Y lo que vas a tener es salvando contrario una lógica de veto. Sí. No es de diálogo. Es decir, ¿sabes qué? Tu reforma judicial no va a pasar nada. Tus constitucionales no van. Entonces, ¿No has descartado el 2030 para competir por la presidencia? pues nunca lo descarto. Pero pues habrá que ver qué sucede, ¿no? Es la pregunta típica de periodista que nunca recibe una respuesta clara, ¿verdad? Muchas gracias, Marcelo. A ti. ¿Cómo quieres cerrar? ¿Algún mensaje? Ánimo para este 2 de junio. Tenemos que luchar por nuestro movimiento, las causas que nos animan, la agenda progresista de México. Bien vale la pena salir a votar y echarle ganas. Gracias, Marcelo. Aquí tenemos tu libro El Camino de México, que yo leí con mucho detenimiento Gracias. en su momento. A ver si me lo firmas. No, hombre, Gracias, con mucho Marcelo. gusto. Gracias a ustedes. Gracias.